El día de hoy veremos el tema de título posesorio en el derecho civil peruano. El presente trabajo fue elaborado por alumnas del quinto ciclo de la Universidad Ricardo Palma, a cargo de la doctora Carmen Rocío Arévalo Martos. El grupo está integrado por Yasuri Alcántara, Nayeli Casas, Saody Fluker, Alessandra Quispe y Patricia Torres. Comenzaremos explicando qué es la posesión y cuál es su importancia. La posesión, como se puede apreciar, se encuentra presente en la mayoría de actividades que de modo cotidiano realizan las personas en general. A su vez, la posesión es el contenido de los derechos reales, pues en la mayoría de estos, sin ella no sería posible el ejercicio de las facultades que otorgan a sus titulares. La posesión hace realidad el derecho de propiedad. La propiedad sin posesión es propiedad vacía, sin contenido. Lo particular de la posesión es que también puede presentarse sola, es decir, de modo independiente de cualquier otro derecho real. Es necesario distinguir entre el derecho a la posesión, que cierta terminología muy antigua la identifica como ius possidendi, que se presenta como potestad de tener posesión, pudiendo o no corresponder en apto a la posesión efectiva, pero que de todos modos se funde en un título del derecho de posesión. En conclusión, la posesión debe ser considerada como la potestad o señorío fáctico que con interés propio ejerce una persona sobre un bien para su aprovechamiento económico y la satisfacción de sus necesidades. Existen tres ideas o conceptos del título en la posesión. En el título posesorio como acto jurídico, diversos autores, nacionales como extranjeros, han señalado que el título es el acto jurídico que dio origen a la posesión, predominantemente en la autonomía de la voluntad. El profesor sanmarquino Max Arias Scheiber, al comentar sobre la necesaria existencia del título como uno de los elementos de la posesión ilegítima de buena fe, refiere que esto no es otra cosa que el acto jurídico por el cual se transmite la posesión de un bien, ya sea en propiedad, usufructo, arrendamiento o comodato. Salvat nos refiere que la palabra título se emplea en derecho para designar al acto jurídico que ha dado nacimiento al derecho, la causa de él, sea el documento que lo constata y sirve de prueba de su existencia. Continuamos con el título como causa del derecho posesorio. Este ya no se refiere a la manifestación de voluntad, sino a una fuente distinta, el cual puede ser la ley o un hecho o acontecimiento histórico, y a partir de ahí la persona puede ejercer el derecho posesorio. Citaremos a tres autores. Por un lado, Messinio considera que tanto con título como sin título la posesión tiene igual relevancia para el derecho. Sin embargo, el poseedor que tiene un título tendrá mejor situación frente a quien no. Pero ojo, en caso de que el título posesorio derive del título del derecho subjetivo, estos no forman un todo único. Se puede explicar por qué en realidad el arrendamiento o el alquiler, dependiendo sea, vendrían a ser el título posesorio. Y esto lo podemos ver cuando somos arrendatarios o inquilinos y hacemos uso de la posesión. Luego está Torillo Pacheco, quien interpretando nuestro Código Civil de 1852 llegó a la conclusión de que el título es el hecho capaz de producir efectos civiles, pues es la causa que da origen a un derecho, es decir, la posesión. Un concepto similar es compartido por el jurista Julio Verdugo en su obra llamada Del título en la posesión. Seguimos con el título posesorio concebido como el derecho que la ley reconoce al poseedor, el cual en la jurisprudencia nacional constituye la causa del derecho a la posesión. Podremos verlo mejor a partir de la casación número 3135-99 que ocurrió en el año 2000, donde se da un proceso de desalojo. El demandante es un hombre el cual pretende la restitución de un inmueble de su propiedad, pues éste se encuentra ocupado por la demandada, a quien la considera poseedora precaria, pues no tiene ningún título y además reside ahí con su hijo, quien es fruto de la relación de convivencia que tuvieron. La demanda se declara fundada en primera instancia, no obstante, queda reformada en segunda, declarándose infundada al llegar a las siguientes conclusiones. Primero, el hijo puede tomar posesión del bien del padre, pues su título posesorio es su calidad misma como hijo. Segundo, el padre está obligado, incluso con la pensión alimenticia, a otorgarle al hijo una vivienda,
el cual es un derecho que se representa como el título posesorio del menor. Y por último, la madre posee un título posesorio justificativo por su calidad de madre y al tener la tenencia del menor, pues construyó una edificación en terreno ajeno. Es por ello que ni el hijo ni la madre son poseedores precarios. A continuación, hablaremos sobre el título putativo y justo título como títulos posesorios. Tanto el título putativo como el justo título, mientras hayan sido adquiridos de buena fe, constituyen títulos posesorios que pueden justificar de manera válida la posesión de bienes, aun si constituyen posesión ilegítima. Esto mientras no se desvirtúe la buena fe o se declare invalidez o ineficacia. Primero hablaremos sobre el título putativo. Salvat, refiriéndose al título putativo, afirma que es aquel que existe en la creencia del poseedor, y pueden presentarse dos supuestos. El primer supuesto es cuando el título falta en modo absoluto. Aquí resulta necesario saber si existía o no buena fe. Para resolver esto, se deberá tomar en cuenta si existía o no justo título. El título será eficaz si la ley resuelve que el título existía solo en apariencia, en la creencia del poseedor. Por ejemplo, cuando un sujeto entra en posesión de la cosa legada, pero sin saber que el testamento había sido revocado. El segundo supuesto es cuando el título existe, pero no se aplica a la cosa poseída. Por ejemplo, cuando un sujeto entra en posesión de los bienes que cree que son parte de la herencia, pero que luego toma conocimiento que no lo era. Salvat en Argentina y Jorge Eugenio Castañeda en nuestro país reconocen que el título putativo es insuficiente para adquirir bienes por la prescripción ordinaria. A su vez, Castañeda también afirma que si bien tampoco sirve para la usucapión, el título putativo no transforma al poseedor en poseedor de mala fe. Entonces, se considera título putativo al título inválido obtenido de buena fe. Ahora hablaremos sobre el justo título, y diremos que es un acto traslativo de dominio. Se adquiere de buena fe de quien no es propietario. Permite al poseedor adquirir por prescripción corta el bien que tiene en su poder. Además, que la doctrina y el derecho comparado consideran que se trata de un título suficiente para adquirir el dominio del bien que se posee. Por ejemplo, una persona recibe un bien por compraventa, pensando que quien le vendió el bien era el propietario, cuando en realidad no lo era. Finalmente, Castañeda señala que el justo título es el negocio jurídico que sirve de causa a la transferencia de dominio, pero que ese negocio jurídico debe acreditarse, y que la prueba más sólida para esto es la instrumental. Ahora hablaremos sobre los efectos del cambio del título posesorio. Cuando la posesión que se ejerce sobre un bien se convierte en tenencia, o la tenencia se convierte en posesión, se produce la mutación o intervención del título de la posesión. Es importante saber que la comprensión que se tenga de la figura de la intervención va a variar de acuerdo a la teoría posesoria aceptada en cada sistema jurídico. Cuando aún nuestro Código Civil de 1936 estaba vigente, Castañeda indicó que la intervención del título no se configura por el cambio en la voluntad del poseedor inmediato, sino por una causa que provenga de un tercero o la contradicción que se oponga al derecho del propietario. En nuestro actual sistema jurídico, el cual se inclina por la teoría objetiva de la posesión, la intervención del título puede darse de diversas formas. Podríamos decir que para que se produzca no son suficientes las manifestaciones o cambio interno de la voluntad, sino que deben darse hechos exteriores que impliquen una contradicción a los derechos del propietario, un levantamiento contra su derecho o darse actos de fuerza que le impidan al propietario ejercer su derecho. Lamentablemente, aún no existe una regulación adecuada en nuestro país sobre la mutación del título. Aquello que sí está regulado en nuestro Código Civil con respecto al cambio de título posesorio, lo encontramos en el artículo 902 con los sucedáneos de la tradición, en el que encontramos supuestos donde se da la mutación del título que tiene a su vez como efecto inmediato el que se produzca o no la entrega del bien a quien deba recibirlo. Aquí encontramos a figuras de origen romano que están vinculadas a los efectos de la intervención del título. Por un lado, la traditio brevi manu se presenta cuando hay un aumento de la calidad de poder que se ejercía sobre un bien, por lo que la mutación del título posesorio se da en ascenso. No hay una entrega material del bien porque ya se encontraba en poder de la persona que cambia su título, considerándose entregado al haber mutado dicho título. Solo debe retener el bien en su poder. Por ejemplo, Pedro se encarga de la vigilancia de una casa y decide comenzar a pagar la renta al propietario que estará de viaje por unos meses.
En este caso cambiará su título posesorio ya que solo era tenedor del bien y se convierte en poseedor arrendatario. Por otro lado, el constituto posesorio se presenta cuando hay una disminución de la calidad de poder que se ejercía sobre el bien, por lo que la mutación del título se da en descenso. Asimismo, no hay entrega material del bien, ya que éste solo continuará en poder de la persona que cambia su título posesorio. Por ejemplo, María posee una casa que es de su propiedad y se la vende a Leandro, pero de inmediato realiza un contrato de alquiler con él. Ella va a continuar usando la casa, sigue siendo poseedora, pero ha cambiado su título posesorio, pues ya no será propietaria de la casa, sino solo arrendataria. Siguiendo la posesión, encontramos dos puntos: la posesión mediata, que circunscribe la mediación posesoria de los sucedáneos de la tradición, y la posesión inmediata. Primero, ¿qué es una posesión mediata? Según nuestro sistema normativo, se entiende que el poseedor mediato es aquel que no tiene el bien físicamente, sin embargo, ejerce uno de los atributos de la propiedad. Según Manuel Albaladejo, define la posesión mediata como una posesión de derecho y no de hecho, y esto debido a que el poseedor mediato va a tener la facultad de poseer o no su bien, así como hacerle uso o no. Cabe resaltar lo que nos dice en Exerus, cuando refiere que la posesión mediata es la que se tiene por mediación de la posesión de otro. Con respecto a la mediación posesoria en los sucedáneos de la tradición, en el artículo 902 del Código Civil e inciso 1, nos refiere respecto a la tradición, que define como la entrega del bien y que ello concibe un cambio en el título posesorio de quien está poseyendo. En el inciso 2 nos hace referencia sobre la transferencia de un bien que está en un poder de un tercero, que se realiza por dos vías: en la entrega tácita, cuando el bien transferido es entregado al poseedor, que será el nuevo dueño, además que se configura la entrega desde el momento en que se le comunica por escrito acerca de la transferencia. Con respecto a la relación jurídica de transferencia, se es sobre un acto espiritualizado que afecta a ambas partes, tanto al transferente como al adquiriente, independientemente de la comunicación al tercero. Segundo, ¿qué es una posesión inmediata? Según como nos dice Manuel Albaladejo, define que es una posesión de hecho, y con ello inferimos de que el poseedor inmediato, entonces, va a ser el que va a tener un contacto físico y directo con el bien, así como va a hacer uso y disfrute de este. Veamos un ejemplo. Tenemos una casa en donde el señor Juan asegura ser el propietario de la casa y contiene un título de propiedad, así como la señora Juana es su inquilina y vive dentro de la casa con su hijo. Con lo visto, podemos inferir de que el señor Juan es el poseedor mediato y que la señora Juana va a ser la poseedora inmediata. Y esto debido a que el señor Juan, además de tener el título de propiedad, ha decidido no poseer la casa y decidirla en arrendar a la señora Juana, que ella, en efecto, está realizando uso y disfrute del bien. Cabe mencionar acerca de la posesión ilegítima, que se divide en dos: en buena fe, que donde el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o por error, y de mala fe, cuando el poseedor conoce la ilegitimidad del título o no posee un título o su título es inválido o nulo. Muchas gracias.